El vestíbulo del Grand Hotel Imperial resplandecía con esa opulencia agresiva que solo se puede comprar con $500,000 malgastados en flores importadas y mármol pulido hasta la obsesión. Eran las 10:00 de la mañana de un sábado, que prometía ser el evento social del año, pero el aire acondicionado no lograba enfriar la atmósfera sofocante que se respiraba al cruzar las puertas giratorias de cristal dorado. Yo no llevaba el vestido de seda color champán que habíamos elegido meses atrás en París. En su lugar, vestía mi traje sastre azul marino de negociaciones hostiles, ese que uso cuando voy a despedir a una junta directiva incompetente. El sonido de mis tacones resonando contra el piso de piedra era el único ruido que competía con el murmullo lejano de los preparativos, un clac-clac rítmico y autoritario que hizo que el gerente del hotel, quien supervisaba los centros de mesa, se congelara instantáneamente al reconocerme, intuyendo que mi presencia allí, vestida como para una auditoría fiscal y no para una boda, solo podía significar problemas graves. Caminé con la barbilla en alto, ignorando las miradas curiosas de los decoradores que colgaban guirnaldas de orquídeas blancas que yo había pagado, cada una costando lo que una familia promedio gasta en comida una semana. La humillación que habían intentado infligirme horas antes, al amparo de la oscuridad digital de un mensaje de texto, ahora buscaba materializarse en público. Fernando, mi yerno, me esperaba en lo alto de la escalinata principal, rodeado de su séquito de amigos aduladores, todos vestidos con trajes que gritaban «Nuevo rico» y bebiendo mimosas como si el mundo les debiera pleitesía. Él me miró desde arriba, con esa arrogancia típica de quien nunca ha tenido que trabajar para ganarse el techo bajo el que duerme, y bloqueó físicamente el acceso al salón de baile, cruzando los brazos sobre su pecho inflado, marcando un territorio que, irónicamente, ni siquiera estaba a su nombre en el registro de la propiedad. Fernando no esperó a que yo llegara al primer escalón para lanzar su veneno, asegurándose de alzar la voz lo suficiente para que el personal del hotel y los primeros invitados que deambulaban por el lobby se convirtieran en testigos de mi vergüenza. «¿No sabes leer, Elvira?», espetó, deformando mi nombre con una mueca de desprecio que me revolvió el estómago. «A las 3 de la mañana Paulo te lo escribió clarito en el WhatsApp. No te queremos aquí arruinando nuestra imagen con tu vibra de viuda amargada. Este es mi día, es mi boda. Y sinceramente, tu presencia nos pone nerviosos a todos. Así que, por favor, ahórranos la escena y vete a contar tus billetes a otra parte, que aquí no haces falta». Detrás de él, medio oculto por la sombra de una columna dórica, vi a Paulo, mi hijo, mi sangre. Tenía la mirada clavada en sus zapatos italianos de piel, incapaz de sostenerme la mirada, encogido de hombros como si quisiera desaparecer dentro de su propio smoking. Verlo así, reducido a un accesorio decorativo en la vida de su propio esposo, me dolió más que cualquier insulto que Fernando pudiera inventar con su vocabulario limitado. Paulo no dijo nada, ni una palabra de defensa, ni un gesto de bienvenida. Su silencio fue la confirmación final de que la criatura dulce que yo había criado había sido devorada por la manipulación emocional de un narcisista. Ese silencio público fue la daga que terminó de matar a la madre comprensiva que habitaba en mí, dejando espacio únicamente para la empresaria calculadora que había sobrevivido a crisis financieras, huelgas y bancarrotas. El vestíbulo se sumió en un silencio sepulcral. Hasta el pianista que amenizaba la mañana dejó de tocar a mitad de una nota. Los decoradores, los camareros con bandejas de plata y el gerente del hotel contenían el aliento, esperando ver si la gran dama de la industria textil se derrumbaba, lloraba o suplicaba por una invitación a la fiesta que ella misma había financiado. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca, evaluando mi reacción, esperando el drama, el escándalo emocional, las lágrimas de una madre rechazada. Pero Fernando había cometido un error de cálculo garrafal. Había confundido mi generosidad incondicional con debilidad senil. No sabía que, mientras él dormía su borrachera de poder a las 4 de la mañana,
Yo había estado despierta, no llorando, sino leyendo la letra pequeña de cada documento que habíamos firmado en los últimos 6 meses. Me ajusté las gafas de montura dorada con un movimiento lento y deliberado, sin mostrar ni un ápice de la turbulencia emocional que me quemaba por dentro. Subí 2 escalones más, quedando a una altura donde, aunque él seguía estando físicamente más arriba, mi presencia moral lo empequeñecía. Mantuve mi voz en un tono gélido, bajo pero con una proyección perfecta, esa voz que uso para dictar sentencias en la sala de juntas. Leí el mensaje, Fernando, y créeme que entendí cada palabra, dije sosteniendo su mirada desafiante sin parpadear. Pero creo que, en tu prisa por excluirme, tú no leíste la cláusula 8 del contrato de alquiler de este salón, ni revisaste quién figura exactamente como el titular del evento en la factura maestra que permite que estemos pisando esta alfombra roja ahora mismo. Con un movimiento fluido, saqué de mi bolso de cuero estructurado mi tablet profesional, esa que nunca sale de mi oficina, y un lápiz táctil plateado. La pantalla se iluminó al instante, mostrando un documento PDF con múltiples firmas digitales y sellos notariales resaltados en amarillo brillante. No era una foto familiar, ni una carta de súplica. Era el contrato de servicios integrales del Grand Hotel Imperial, un documento legalmente vinculante de 40 páginas que especificaba obligaciones, derechos y, sobre todo, penalizaciones. Sostuve la tablet en alto, como si fuera un escudo o un arma, girándola ligeramente para que tanto Fernando como el gerente del hotel, que ahora se acercaba pálido y sudoroso, pudieran ver el encabezado del documento y la firma digital al pie de la página. «Verás, Fernando», continué, deslizando el dedo por la pantalla para hacer zoom en el párrafo pertinente, mientras el gerente llegaba a nuestro lado, haciendo señas nerviosas a los guardias de seguridad para que se mantuvieran alerta. «Este documento establece claramente que el cliente pagador tiene derecho de veto absoluto sobre la lista de acceso y la continuidad del Fundosnellers servicio en cualquier momento antes del inicio del banquete. Y adivina qué nombre aparece aquí, bajo la línea de responsable financiero único. No es el de Paulo, y definitivamente no es el tuyo». Golpeé suavemente la pantalla con el lápiz táctil, produciendo un sonido seco, digital, que resonó como un martillazo en el silencio del lobby. El objeto brillaba bajo las lámparas de araña, una prueba tangible de que la realidad financiera estaba a punto de aplastar sus fantasías de grandeza. La sonrisa de suficiencia de Fernando titubeó por una fracción de segundo, sus ojos moviéndose de mi rostro impasible a la pantalla iluminada y luego al gerente, buscando una validación que no llegaría. En ese instante, a las 10:05 de la mañana, frente a todo el personal de servicio y los primeros testigos de la alta sociedad, la dinámica de poder cambió violentamente. Él pensaba que estaba echando a su suegra de una fiesta. No tenía ni la menor idea de que, en realidad, estaba siendo notificado de una ejecución contractual. Yo ya no era la madre dolida que había recibido un mensaje cruel en la madrugada. Yo era la dueña del edificio, la propietaria de las sillas, las flores y el champán, y estaba a punto de enseñarle que nunca se debe morder la mano que firma los cheques, especialmente cuando esa mano ha tenido horas para preparar su venganza. Mirar el rostro perfectamente afeitado de Fernando y su piel cuidada con cremas importadas me transportó, en una fracción de segundo, a un lugar mucho menos glamuroso. El suelo de hormigón frío de mi fábrica textil. Hace exactamente 20 años, mi esposo acababa de fallecer de un infarto fulminante, dejándome no solo con un vacío en el pecho y un niño de 6 años aferrado a mi pierna, sino también con una deuda corporativa de $2 millones y proveedores buitres circulando para desmembrar el negocio. Nadie en ese entonces apostaba un centavo por la viuda inexperta. Asumían que vendería las máquinas por chatarra y me retiraría a llorar. Pero no sabían que el duelo, cuando se mezcla con el instinto de supervivencia materna, se convierte en un combustible nuclear. Me sequé las lágrimas el día del funeral. Me puse el traje de trabajo y entré a la planta de producción decidida a no dejar que el legado de mi hijo
se convirtiera en cenizas financieras. Recuerdo con una claridad dolorosa los primeros 18 meses de mi gestión. Fueron 545 días consecutivos en los que no conocí lo que era un fin de semana ni una noche completa de sueño. Trabajaba turnos de 16 horas diarias, supervisando desde la calidad del hilo de algodón egipcio hasta la logística de exportación en los muelles de carga a las 4 de la madrugada. Mis manos, hoy impecables, en aquel entonces vivían manchadas de tinta y grasa de los telares industriales, y mis pies sangraban dentro de las botas de seguridad al final de cada jornada. Mientras las amigas de mi edad jugaban al bridge y planeaban viajes a Europa, yo negociaba reestructuraciones de crédito con banqueros escépticos que ni siquiera me miraban a los ojos, luchando centavo a centavo para mantener encendidas las luces de la nave industrial que alimentaba a 300 familias, incluida la mía. Paulo creció entre el ruido ensordecedor de las máquinas de coser y el olor químico de los tintes industriales. Mi oficina, un cubo de vidrio con vista a la planta, se convirtió en su guardería, su sala de juegos y su dormitorio. Tengo grabada en la retina la imagen de mi hijo durmiendo hecho un ovillo en el viejo sofá de cuero sintético de mi despacho, tapado con una chaqueta mía, mientras yo revisaba balances a la luz de una lámpara de escritorio parpadeante. En esos años, nuestra empresa empezó a facturar millones de dólares gracias a los contratos que yo cerraba con uñas y dientes, pero mi cena habitual consistía en sándwiches de atún de $3 comprados en la máquina expendedora del pasillo. Me privaba de todo lujo personal, no por tacañería, sino por una obsesión casi patológica de asegurar que cada dólar de ganancia fuera directo al fideicomiso que garantizaría que Paulo nunca tuviera que pasar por la angustia que yo vivía. Ese sacrificio brutal rindió frutos. Saneé las cuentas, expandí la operación a 3 continentes y construí un imperio sólido, pero el costo fue mi juventud y mi propia vida personal. Todo lo hice bajo la premisa silenciosa de que estaba construyendo una plataforma de seguridad inquebrantable para mí, hijo, una base de oro para que él pudiera volar alto sin miedo a caer. Sin embargo, al mirar atrás, me pregunto si en lugar de construirle alas, le construí una jaula de comodidad que lo incapacitó para entender el valor del esfuerzo. Él nunca vio el sudor, solo vio los resultados. Nunca sintió el miedo a la quiebra, solo disfrutó de la solvencia infinita. Esa desconexión entre el origen del dinero y su disfrute fue la grieta por la que, años más tarde, se colaría alguien como Fernando, un parásito experto en detectar anfitriones con recursos ilimitados y defensas emocionales bajas. El primer gran síntoma de esta enfermedad financiera ocurrió hace apenas 2 años, cuando Paulo y Fernando decidieron formalizar su convivencia y necesitaban un espacio acorde a su estatus proyectado. No buscaron un apartamento modesto para empezar. Pusieron sus ojos en un penthouse de 350 metros cuadrados en la zona más exclusiva de la ciudad, valorado en $800,000. Para comprarlo al contado y evitarles las tasas de interés hipotecarias, tuve que liquidar un paquete de acciones preferentes que había guardado durante décadas como mi fondo de retiro personal. Fue una operación financiera dolorosa, deshacerme de activos que habían crecido conmigo, pero me dije a mí misma que era una inversión en la felicidad de mi hijo, un regalo de bodas adelantado que les daría la estabilidad que yo tanto tardé en conseguir. El día que les entregué las llaves del penthouse, recién remodelado con acabados de mármol italiano y domótica de última generación, esperaba al menos un momento de gratitud genuina, un reconocimiento del esfuerzo titánico que representaba ese cheque. En cambio, lo que recibí fue una lección de realidad tan fría como el piso de piedra de aquel apartamento vacío. Fernando recorrió la inmensa sala de estar con ventanales de piso a techo, miró la vista panorámica de la ciudad que costaba una fortuna y soltó un suspiro de decepción teatral. «La vista no es perfecta», dijo con desdén, señalando una antena lejana que apenas se veía en el horizonte. «Esa torre arruina el feng shui de la terraza. Pensé que por este precio conseguiríamos algo realmente impecable, Elvira. Pero bueno, supongo que servirá por ahora».
Me quedé helada en el centro de la sala, con las escrituras en la mano, esperando que Paulo saltara en mi defensa, que le dijera a su prometido que acababa de recibir un regalo de casi $1.000.000 y que debía mostrar un mínimo de respeto. Pero Paulo no dijo nada, simplemente bajó la cabeza, avergonzado, y luego miró a Fernando con esa expresión de adoración ciega que me heló la sangre. «Podemos poner unas plantas altas para tapar la antena, amor», sugirió mi hijo con voz temblorosa, tratando de apaciguar al monstruo insaciable en lugar de defender a su madre. En ese momento supe que mi dinero no había comprado su libertad, sino que estaba financiando su sumisión. Fernando tenía el control total, y yo solo era la proveedora de los escenarios donde él ejercía su dominio. A pesar de esa señal de alarma roja parpadeando en mi conciencia, hace 8 meses cedí nuevamente cuando Paulo vino a mi oficina, con los ojos llorosos, a suplicarme por la boda de sus sueños en el Grand Hotel Imperial. Se sentó frente a mi escritorio, el mismo donde dormía de niño, y me vendió la idea de que esta celebración sería el comienzo de una nueva etapa, un evento que solidificaría su unión y supuestamente mejoraría mi relación con Fernando. «Es solo una vez en la vida, mamá», me dijo, ignorando que el presupuesto inicial que me presentaba era obsceno. Accedí a financiarlo, no por Fernando, sino porque no podía soportar la idea de negarle a mi hijo su momento de felicidad, aunque en el fondo sabía que estaba comprando una fantasía con fecha de caducidad. Las transferencias comenzaron a salir de mi cuenta personal con una regularidad alarmante, desangrando mis reservas líquidas en 3 movimientos bancarios que sumaron una cifra astronómica. Primero, el 14 de febrero, envié $150.000 para reservar la fecha y el salón principal, un depósito no reembolsable que garantizaba la exclusividad del hotel. 2 meses después, en mayo, transferí otros $200.000 para cubrir el catering de lujo, la importación de vinos franceses y la contratación de una orquesta sinfónica de renombre. Cada vez que firmaba una orden de pago, sentía un nudo en el estómago, una intuición de que estaba alimentando a una bestia que eventualmente intentaría devorarme, pero la sonrisa de Paulo al ver los comprobantes me mantenía en la negación. La última transferencia, la que cerró el ataúd de mi paciencia financiera, la realicé hace apenas una semana. Otros $200.000 finales para cubrir la decoración floral, la iluminación escénica y los imprevistos caprichosos de Fernando. En total, $550.000 salieron de mi patrimonio, fruto de 20 años de sudor y lágrimas, para pagar una fiesta de 6 horas. Yo no era una invitada de honor en la mente de mi yerno. Yo era, literalmente, la infraestructura financiera del evento. Para él, yo no tenía rostro ni sentimientos. Yo era un número de cuenta corriente con fondos ilimitados que debía permanecer en silencio una vez que el dinero hubiera sido depositado. La confirmación brutal de mi rol en esta farsa llegó hace 3 días, durante una cena de ensayo en su penthouse, cuando fui a la cocina por un vaso de agua y escuché a Fernando hablando por teléfono en el balcón, creyendo que yo ya me había marchado. Su voz, cargada de risas burlonas, atravesó el cristal entreabierto y se clavó en mi orgullo. «No te preocupes por la vieja», le decía a un amigo, con ese tono de superioridad que tanto le gusta. «Ella no pinta nada en las decisiones, es solo el cajero automático. En cuanto pase la boda y firmemos los papeles, vamos a cortar el grifo de sus visitas. Paulo hace lo que yo digo, y la suegra solo sirve para firmar cheques. Es una herramienta, nada más». Me quedé paralizada en la oscuridad de la cocina, con el vaso de agua temblando en mi mano, sintiendo cómo se rompía algo fundamental dentro de mí. No era tristeza, era la muerte súbita de la ingenuidad. Durante 20 años había sido la madre protectora, la viuda trabajadora, la empresaria generosa. Pero en ese instante, escuchando cómo me reducían a un objeto utilitario, la herramienta, decidí que si querían tratarme como a un banco, actuaría como tal. Y los bancos, cuando no se respetan sus condiciones, no lloran ni suplican. Ejecutan las garantías y embargan los activos. Esa noche no los confronté. Simplemente me tragué mi rabia,
Volví a casa en silencio y empecé a preparar la auditoría emocional y financiera que culminaría hoy, en este vestíbulo, frente a todos. Todo comenzó con una vibración sorda sobre la madera de caoba de mi mesa de noche, rompiendo el silencio sepulcral de mi habitación a las 03:00 de la madrugada en 1909. Punto. No estaba durmiendo profundamente. Los años de gestión de crisis me han dejado con un sueño ligero, siempre alerta al desastre inminente, pero esa noche en particular sentía una inquietud eléctrica en el aire, como la estática antes de una tormenta. Estiré la mano en la oscuridad, mis dedos rozando el metal frío de mi iPhone, y la luz de la pantalla me golpeó los ojos con una claridad cegadora. No era una llamada de emergencia de la fábrica, ni una alerta del sistema de seguridad. Era un simple mensaje de WhatsApp proveniente del número de Paulo, mi hijo, aunque la redacción no tenía nada que ver con su voz habitual. Desbloqueé el teléfono y abrí la aplicación, mis ojos enfocando el texto blanco sobre el fondo verde brillante que flotaba en la oscuridad de la habitación. «Mamá, Fernando dice que mejor no vengas. Estás muy tensa y nos pones nerviosos. Lo siento», rezaba el mensaje, seguido de un emoji de manos juntas en señal de oración. Un detalle grotesco dadas las circunstancias. Leí las palabras 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo cada letra se clavaba en mi pecho no con tristeza, sino con la frialdad de un bisturí. No era Paulo quien hablaba. Paulo jamás usaría la frase «estás muy tensa» para describirme. Esa era la sintaxis venenosa de Fernando, tecleada desde el teléfono de mi hijo mientras él probablemente dormía o estaba demasiado coaccionado para protestar. La evidencia del mensaje en la pantalla de retina de 6.1 pulgadas era irrefutable y brutalmente clara. No había lugar para malentendidos ni para suavizar el golpe. Ahí estaba la hora de envío, 03:01 am. Un momento elegido cobardemente para evitar una réplica inmediata, calculado para que yo despertara con el hecho consumado horas antes de la ceremonia. La implicación práctica de ese texto era devastadora. Me estaban expulsando de la vida de mi hijo en el día más importante de su adultez, usando la tecnología para evitar mirarme a la cara. Dejé el teléfono sobre la sábana de 1900 hilo, sentándome en el borde de la cama, y sentí que una calma gélida, casi metálica, reemplazaba el dolor inicial. Si ellos querían guerra digital a la madrugada, yo tenía el arsenal nuclear para responder. Me levanté sin encender la luz principal, guiándome por la memoria muscular hasta mi despacho en la planta baja, el santuario desde donde había dirigido mi imperio durante 2 décadas. El suelo de madera crujía suavemente bajo mis pies descalzos, el único sonido en una casa de 500 metros cuadrados que de repente se sentía demasiado grande y vacía. Me senté frente a mi ordenador de escritorio, una máquina potente con 3 monitores que cobraron vida con un zumbido bajo, iluminando la habitación con un resplandor azulado espectral. No fui a buscar pañuelos para secarme las lágrimas, fui a buscar mi token de seguridad bancaria y mis claves de acceso maestras. Esa noche no iba a ser la madre rechazada, iba a ser la auditora implacable. La primera parada de mi investigación forense fue el portal de banca privada internacional, donde ingresé mis credenciales biométricas con un pulso firme. La pantalla cargó los saldos en segundos, desplegando una lista de transacciones recientes que contaban una historia financiera de abuso sistemático. Hice clic en la pestaña de «Transferencias salientes, últimos 6 meses», y filtré por destinatario «Grand Hotel Imperial» y «Servicios de boda». Allí estaban, alineados como soldados acusadores, 3 movimientos bancarios masivos que sumaban exactamente $550,000, todos debitados de mi cuenta personal de ahorros, la que tiene el sufijo Patrimonio Elvira. Miré fijamente los números en la pantalla, el color rojo de los débitos contrastando con el fondo blanco de la interfaz bancaria. La evidencia era numérica y absoluta. No había ni un solo centavo aportado por Fernando, ni una transferencia simbólica de Paulo. Yo era la única fuente de financiación, el único pulmón que permitía respirar a ese evento monstruoso. Hice una captura de pantalla de ese historial, guardando la imagen como prueba financiera 01 JPG.
La implicación era clara. Si yo había pagado por la fiesta, técnicamente la fiesta era un activo mío, y en el mundo de los negocios, el dueño del activo decide quién entra y quién sale por la puerta. Pero no me detuve ahí. Mi instinto me decía que la desinvitación era solo la punta del iceberg de una traición más profunda. Abrí una nueva pestaña y accedí al panel de control de las tarjetas de crédito corporativas suplementarias que le había facilitado a Fernando para gastos de emergencia del hogar. El estado de cuenta se desplegó ante mis ojos como un mapa de la codicia desenfrenada. Mis ojos se detuvieron en una serie de cargos realizados en la última semana. $3,000 en una tienda de relojes de lujo, 1,500 en un club nocturno exclusivo el martes pasado y $500 en una licorería gourmet ayer mismo. La pantalla del monitor mostraba cada cargo con la fecha, la hora y el lugar exacto, desmantelando la mentira de que Fernando estaba estresado y ahorrando para el futuro. Estaba quemando mi crédito en vicios y lujos personales mientras planeaba cómo sacarme de la foto familiar. Imprimí el extracto en formato PDF, resaltando los gastos no autorizados con la herramienta digital de color amarillo neón. La prueba demostraba que su estilo de vida dependía al 100% de mi generosidad, una generosidad que él acababa de insultar con un mensaje de texto. La consecuencia práctica de esto era inmediata. Tenía la justificación legal para alegar malversación de fondos si decidía ir por la vía penal. Con la sangre hirviendo a fuego lento, pasé a la siguiente fase de mi recolección de pruebas: el contrato del hotel. Busqué en mi bandeja de entrada de correo electrónico, filtrando por la palabra clave, contrato final boda. Encontré el correo enviado por la coordinadora de eventos hace 6 meses, con un archivo adjunto, titulado Acuerdo Servicios Imperial firmado PDF. Lo descargué y lo abrí en el monitor central, haciendo zoom al 200% para leer la letra pequeña, que nadie más se molesta en leer. Mis ojos escanearon las cláusulas estándar de responsabilidad civil y horarios hasta llegar a la sección que buscaba desesperadamente. Ahí estaba, en la página 12, párrafo 3, la cláusula 8, titulada Derechos de admisión y titularidad del evento. El texto legal era claro como el agua. El titular del evento, definido como la persona física o jurídica que realiza el pago del depósito inicial y el saldo final, se reserva el derecho exclusivo de admisión, modificación de la lista de invitados y cancelación del servicio hasta 1 hora antes del inicio, sin penalización por causa de fuerza mayor. Deslicé el cursor hasta el final del documento, donde las firmas digitales estaban estampadas con sellos de tiempo. La firma bajo el novio era un garabato ilegible de Fernando. La firma bajo el novio, Paulo, era tímida y pequeña, pero la firma bajo titular del evento y responsable financiero era la mía, Elvira S.A., validada con mi certificado digital de la fábrica. La evidencia visual del documento en la pantalla era mi as bajo la manga, mi carta de triunfo. Yo no era una invitada desinvitable, yo era la dueña del contrato. La implicación práctica era devastadora para ellos. Legalmente, la boda era mi fiesta privada, y ellos eran simplemente los actores que yo había contratado para el entretenimiento. Si los actores se portaban mal, el director podía cancelar la función. Guardé el contrato en una carpeta segura llamada Venganza, y me preparé para buscar la última pieza del rompecabezas, la que confirmaría mis peores sospechas sobre las intenciones a largo plazo de mi yerno. Accedí al sistema de domótica del penthouse que les había regalado. Como yo había pagado la instalación y el contrato de seguridad seguía a mi nombre por facilidad administrativa, tenía acceso de administrador a las cámaras de las zonas comunes y la entrada. No era algo que usara para espiar. Respetaba su privacidad, pero esa madrugada las reglas de la ética maternal habían sido suspendidas por el ataque recibido. Entré en el registro de grabaciones de la nube, buscando actividad en la terraza del penthouse durante la noche anterior, coincidiendo con la hora en que había escuchado aquella llamada telefónica en la cena de ensayo. Encontré un archivo de video marcado a las 21:45 horas. Le di al botón de reproducir y la imagen en alta definición llenó el monitor izquierdo. Se veía a Fernando con una copa en la mano, apoyado en la barandilla,
hablando con su padrino de boda, un tipo igual de desagradable que él. Subí el volumen de los altavoces de mi despacho para escuchar cada sílaba. El audio era nítido, capturado por los micrófonos de cancelación de ruido de la cámara de seguridad exterior. Fernando se reía, echando la cabeza hacia atrás. «Hermano, te lo juro», decía su voz digitalizada pero inconfundible. «En cuanto firmemos el acta matrimonial hoy, paso a ser su tutor legal si logramos declarar a Paulo incompetente por estrés o depresión. Ya tengo al psiquiatra amigo de mi padre, listo para firmar los papeles. Interdicto a Paulo, tomo control de sus acciones y saco a la vieja de la empresa antes de Navidad. Se va a enterar de quién manda». Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral, helándome la sangre más que el aire acondicionado de la oficina. La evidencia no era solo un video, era una confesión de conspiración criminal grabada en 4K. Estaba viendo la prueba tangible de un golpe de estado familiar. Fernando no solo quería mi dinero, quería destruir a mi hijo, anularlo legalmente para quedarse con todo el patrimonio que yo había construido. La implicación era terrorífica. La vida de Paulo corría peligro real si esa boda se consumaba legalmente. Rebobiné el video y lo guardé en 3 ubicaciones diferentes: en el disco duro, local, en la nube y en un pendrive físico que saqué de mi cajón. Esa grabación convertía mi dolor en una misión de rescate. Ya no se trataba de dignidad herida o de dinero malgastado. Se trataba de supervivencia. Miré el reloj en la esquina de la pantalla. Eran las 05:15 de la mañana. Tenía las pruebas financieras, tenía el contrato legal y tenía la evidencia criminal. El rompecabezas estaba completo y la imagen que formaba era la de una guerra que yo no había iniciado, pero que estaba decidida a terminar antes del mediodía. Me recliné en mi silla de cuero ergonómica, girándola suavemente hacia la ventana donde el cielo empezaba a clarear con un tono gris plomo. Mis manos, que habían temblado ligeramente al recibir el mensaje, ahora estaban firmes y quietas sobre el escritorio. Había reunido 4 evidencias tangibles, cada una más condenatoria que la anterior, y las tenía listas para ser desplegadas como misiles de precisión. Sabía exactamente dónde golpearía cada una y el daño estructural que causarían en la vida de fantasía de Fernando. El plan comenzó a formarse en mi mente con la precisión de una línea de producción industrial. No bastaba con no ir a la boda. Eso sería hacer lo que ellos querían. Tenía que ir, pero no como madre, sino como la dueña ejecutando un desalojo. Tenía que transformar esas pruebas digitales en acciones físicas que detuvieran la ceremonia y salvaran a mi hijo de su propio error. La pantalla del ordenador parpadeaba frente a mí, esperando mis órdenes, como un soldado leal listo para la batalla. Tomé un sorbo de agua de la botella que siempre tengo en el escritorio, sintiendo cómo el líquido fresco aclaraba mi garganta. La indignación había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y calculadora. Tenía las pruebas, el mensaje de las 3 a.m., las transferencias bancarias de $500,000, los gastos abusivos de las tarjetas y el video de la conspiración. Ahora solo faltaba ejecutar los movimientos. Miré el teléfono una vez, más el mensaje de «No vengas», todavía visible en la notificación. Sonreí con tristeza y murmuré para mí misma en la soledad del despacho. «Oh, iré, Fernando. Iré y llevaré conmigo todo el peso de la realidad que has intentado ignorar». Apagué los monitores uno por uno, sumiendo la habitación nuevamente en la penumbra. Pero esta vez no era la oscuridad de la confusión, sino la del sigilo antes del ataque. Me puse de pie, alisé mi bata de seda y caminé hacia la puerta, lista para despertar al mundo real. El tiempo de llorar había terminado hace horas. El tiempo de cobrar las facturas acababa de comenzar, y la primera factura que iba a cobrar sería la más cara de todas, la de la humillación pública que ellos habían diseñado para mí, y que ahora se volvería en su contra como un boomerang cargado de dinamita. A las 03:05 de la madrugada, dejé el vaso de agua vacío sobre el escritorio con un sonido seco que marcó el inicio de mi contraofensiva operativa. No respondí al mensaje de Paulo. Cualquier respuesta emocional en ese momento habría sido una señal de debilidad que Fernando interpretaría como una victoria psicológica. En su lugar, respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire frío de la madrugada.
y visualicé el tablero de ajedrez. Ellos habían movido una pieza impulsiva en mitad de la noche, creyendo que yo estaba dormida y vulnerable. Pero olvidaron que el insomnio de una empresaria es el momento donde se gestan las reestructuraciones más brutales. Mi mente, despejada por la adrenalina de la traición, empezó a cronometrar los pasos necesarios para desmantelar su pequeña insurrección antes de que saliera el sol. La primera regla de la gestión de crisis es simple: asegurar los activos y cortar el flujo de caja. Marqué el número de Carlos Medina a las 03:30 en punto, sabiendo que su teléfono personal nunca está en silencio por los clientes corporativos internacionales que manejamos. Carlos contestó al tercer tono, con la voz pastosa del sueño profundo, pero con la alerta profesional intacta. «Elvira, ¿son las 3:30? Dime que la fábrica no se está quemando», murmuró al otro lado de la línea. «La fábrica está bien, Carlos, pero necesito activar el protocolo de protección de activos familiares de inmediato», respondí con una voz tan calmada que debió asustarlo más que si hubiera estado gritando. «Quiero que prepares una revocación de poderes inmediata para Fernando y una auditoría de ejecución contractual para el evento de hoy. Te necesito en mi casa a las 06:00 AM con tu notario de confianza. Cobraremos tarifas de urgencia. No me importa el costo». Carlos, ya totalmente despierto tras escuchar el tono de mi voz, no hizo preguntas innecesarias sobre sentimientos o conciliaciones. Entendió que estábamos en modo de guerra jurídica. «¿El evento del Imperial? Elvira, eso es en unas horas. Si cancelamos ahora, perderás el 100% del depósito», advirtió con su pragmatismo habitual. «No voy a cancelar el evento, Carlos. Voy a redefinirlo. El contrato está a nombre de la empresa. Quiero que traigas la documentación que acredita que la fiesta es un evento corporativo privado y que yo tengo el control absoluto de la lista de invitados. Y trae los documentos de propiedad del Deportivo y del Penthouse. Vamos a hacer un inventario físico y legal antes del mediodía». Colgué antes de que pudiera objetar, sabiendo que él cumpliría con la eficiencia de un reloj suizo. A las 04:00 AM volví mi atención a la infraestructura financiera que sostenía el estilo de vida de mi yerno, decidida a cortar el oxígeno económico que le permitía respirar con tanta arrogancia. Ingresé nuevamente al portal bancario y localicé las tarjetas de crédito suplementarias, esas Black Cards que yo pagaba y que él exhibía como trofeos de su supuesto éxito. Con un clic del ratón, seleccioné la opción de bloqueo por robo o extravío para cada una de ellas. No fue un bloqueo temporal, fue una cancelación definitiva que enviaría una alerta inmediata a los terminales de pago globales. Imaginé la satisfacción futura de ver su tarjeta rechazada al intentar pagar una botella de champán, una pequeña dosis de realidad burocrática que le recordaría quién era la verdadera dueña del plástico. Pero el bloqueo de tarjetas era solo una medida superficial. Necesitaba asegurar que no hubiera fugas de capital de último minuto. A las 04:20 AM, contacté con el servicio de atención al cliente preferente de mi banco, una línea exclusiva 24/7 para clientes de alto patrimonio. Tras pasar 3 niveles de seguridad de voz, di la instrucción irrevocable. Cualquier cargo superior a $100 proveniente de las cuentas vinculadas al evento de boda debe ser autorizado por mí telefónicamente, sin excepciones. Congelen los cheques prefirmados. La operadora confirmó la orden con un «Entendido, señora presidenta», y sentí cómo se cerraba el grifo. Fernando y Paulo despertarían en un mundo donde el dinero ya no fluía mágicamente, sino que estaba estancado tras una presa de acero que yo controlaba. A las 05:00 AM, mientras la ciudad seguía durmiendo, me dediqué a revisar la situación del vehículo deportivo, un Porsche Macan de color negro que Fernando conducía como si fuera una extensión de su virilidad. Revisé los archivos de la flota de la empresa y confirmé lo que sospechaba. El coche estaba en leasing corporativo a nombre de Textiles Elvira S.A., asignado a Paulo como vehículo de representación. Legalmente, Fernando no tenía ningún derecho a conducirlo, y mucho menos a prohibirme la entrada a un lugar al que llegaría en ese mismo coche.
Imprimí la póliza de seguro y la orden de recuperación de vehículo, un documento estándar que autorizaba a la empresa a retomar la posesión de sus activos móviles en cualquier momento y lugar, incluso en la puerta de un hotel de lujo. A las 06:00 am, el timbre de la puerta anunció la llegada de Carlos, quien entró con un maletín de cuero y cara de pocos amigos, acompañado de un notario joven que parecía aterrorizado de estar despierto a esa hora un sábado. Les serví café negro fuerte en la cocina, desplegando sobre la isla de mármol el mapa de batalla que había diseñado. Carlos revisó mis impresiones de los gastos y el contrato del hotel, silbando bajito al leer la cláusula 8. «Esto es blindado, Elvira. Tienes el poder de un dictador en ese salón. Legalmente, Fernando es un invitado que se ha excedido en sus atribuciones. Pero ten cuidado. Si lo echas, el escándalo será mayúsculo». Le miré por encima de mi taza de café. «El escándalo ya existe, Carlos. Solo voy a decidir quién narra la historia. Redacta la notificación formal». Mientras Carlos y el notario trabajaban en la redacción de los documentos legales en el comedor, yo subí a mi habitación a las 06:45 am para prepararme. No iba a vestirme como la madre de la novia, con encajes y colores pasteles que sugirieran suavidad o sumisión. Elegí mi traje sastre de lana fría azul marino, cortado a medida en 1900, Milán, una armadura de tela que proyectaba autoridad y competencia. Me maquillé con precisión, ocultando las ojeras de la noche en vela, y recogí mi cabello gris en un moño bajo, severo y elegante. Me miré al espejo y no vi a una mujer de 65 años dolida. Vi a la CEO que estaba a punto de entrar en una negociación hostil para salvar su inversión más importante, su hijo. A las 07:30 am, con los documentos firmados y guardados en carpetas azules corporativas, salí de casa conduciendo mi propio coche, dejando a Carlos la instrucción de encontrarnos en el hotel. La ciudad empezaba a despertar, ajena al drama que se cocinaba, pero mi mente estaba enfocada en el siguiente paso crítico, el penthouse. A las 07:45 am, aparqué en una calle lateral y abrí la aplicación de gestión inmobiliaria en mi iPad. El apartamento de $800,000 tenía cerraduras biométricas y códigos digitales que yo administraba como propietaria del inmueble. Fernando creía que su hogar era su castillo, pero olvidó que yo tenía las llaves maestras del puente levadizo. Programé un cambio de código de acceso para las 12:00 p.m. del mediodía, justo cuando la ceremonia estaría en su punto álgido. El nuevo código sería enviado solo a mi dispositivo. De esta manera, si decidían huir del hotel o refugiarse en su casa después del desastre, se encontrarían con una puerta blindada que no reconocería sus huellas dactilares. No era crueldad, era una medida cautelar para evitar que destruyeran el interior del apartamento en un ataque de ira. También envié una notificación al conserje del edificio. Por motivos de seguridad y mantenimiento urgente, se prohíbe el acceso de personal de mudanzas o visitas al penthouse 4B, hasta nuevo aviso de la propietaria titular. Llegué al Gran Hotel Imperial a las 08:00 am, 2 horas antes de la confrontación en el lobby. No entré por la puerta principal, sino por el acceso de proveedores y administración, moviéndome por los pasillos de servicio con la seguridad de quien conoce las entrañas del negocio. Solicité ver inmediatamente al jefe de seguridad, el señor Rivas, un exmilitar con quien había tratado durante la organización logística meses atrás. Me recibió en su oficina llena de monitores, sorprendido de verme tan temprano y sin el ajuar de fiesta. «Señora Elvira, ¿todo bien? Los novios aún no han llegado», dijo levantándose de su silla. Puse la carpeta sobre su escritorio y fui directa al grano. «Señor Rivas, ha habido un cambio en la estructura del evento. Aquí tiene la documentación que acredita que soy la única titular del contrato. A partir de este momento, el señor Fernando y sus asociados deben ser considerados como invitados bajo observación. No quiero que se les impida la entrada todavía, pero necesito que su equipo esté listo para ejecutar una orden de expulsión si yo doy la señal visual. Y necesito acceso prioritario al sistema de audio y video del salón principal». Rivas revisó los papeles, vio los sellos notariales frescos y asintió con seriedad profesional. «Entendido.
Usted manda. Mis hombres estarán atentos a su señal. A las 08:30 am me dirigí a la sala de control audiovisual, ubicada en un entresuelo discreto sobre el salón de baile. Los técnicos estaban probando los micrófonos y las luces. Les entregué un pendrive que contenía un solo archivo PDF, el documento de cancelación y reestructuración del evento. Cuando yo les indique, cortarán el micrófono del novio y proyectarán esto en la pantalla gigante central. Nada de música, nada de efectos, solo esta imagen estática. ¿Queda claro? Los técnicos, acostumbrados a las excentricidades de los ricos, simplemente se encogieron de hombros y aceptaron la propina de $100 que deslicé sobre la consola. Claro que sí, señora. A su orden. A las 09:00 am me reuní con Carlos en la cafetería del hotel, un espacio retirado del bullicio del lobby principal. Él traía el acta notarial finalizada, lista para ser entregada. Todo está legalmente cubierto, Elvira. Hemos redactado el documento como una suspensión de beneficios, basada en incumplimiento de normas de conducta. Es agresivo, pero se sostiene en tribunales. Revisé el texto una última vez, asegurándome de que cada palabra fuera precisa. No había insultos, solo hechos y consecuencias contractuales. Bebí un sorbo de té, sintiendo cómo la cafeína y la tensión afilaban mis sentidos. Todo estaba en su lugar. El dinero bloqueado, la casa cerrada, la seguridad alertada y el equipo legal preparado. A las 09:15 am mi teléfono vibró. Era una notificación automática de la compañía de tarjetas de crédito. Intento de cargo rechazado. 450 FEFOR USD en barbería de lujo elite. Fernando intentaba acicalarse para su gran día con mi dinero y acababa de recibir el primer golpe silencioso. Sonreí levemente. Seguramente pensaría que era un error del sistema o un límite excedido, sin imaginar que era el primer disparo de una ejecución sumaria. No le envié ningún mensaje, ni le advertí. Dejé que la duda empezara a germinar en su mente mientras él se miraba al espejo, con la tarjeta rechazada en la mano. A las 09:30 am, realicé una última llamada rápida a mi asistente personal en la fábrica. Lucía prepara un comunicado de prensa interno para el lunes. Anunciaremos cambios en la estructura directiva y la creación de una nueva fundación benéfica. Necesito que reserves una sala de conferencias. El lunes será el día 1 de la nueva era. Quería asegurarme de que pasara lo que pasara en el hotel. Mi legado profesional estuviera blindado y listo para avanzar. Esta boda no iba a ser mi final, sino mi renacimiento. Colgué y guardé el teléfono en mi bolso, sintiendo el peso reconfortante de la tecnología que ahora jugaba a mi favor. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. A las 09:40 am, vi desde la distancia cómo llegaba la limusina de los novios. Fernando bajó primero, radiante y prepotente, seguido de un Paulo que parecía caminar hacia el patíbulo. Observé su lenguaje corporal. Fernando dominante, Paulo sumiso. Esa imagen terminó de endurecer cualquier rastro de duda que pudiera quedarme. No estaba destruyendo la felicidad de mi hijo. Estaba interviniendo quirúrgicamente para extirpar un tumor maligno antes de que hiciera metástasis en el resto de su vida. Me levanté de la mesa de la cafetería a las 09:50 am. Carlos se puso de pie conmigo, ajustándose la corbata. ¿Estás lista para salir a la luz pública?, preguntó, con una mezcla de preocupación y admiración. Asentí, alisando las solapas de mi chaqueta azul. Más que lista, Carlos. Han querido borrarme de la foto, pero van a descubrir que yo soy quien compró el marco, la cámara y el carrete. Tomé la tablet con el contrato digital. Verifiqué que la batería estaba al 100% y respiré hondo. Caminé hacia el vestíbulo principal, calculando mis pasos para interceptarlos justo en la escalinata, como había previsto. Sabía que Fernando intentaría humillarme. Contaba con ello. Su arrogancia era mi mejor aliada, porque le haría bajar la guardia y actuar de manera imprudente frente a los testigos. Cada insulto que lanzara sería un clavo más en su ataúd social y legal. Yo no necesitaba gritar. Tenía la ley y el dinero de mi lado, y eso habla más fuerte que cualquier influencer frustrado. Revisé mentalmente la lista de verificación. Tarjetas bloqueadas. Hecho. Penthouse asegurado. Hecho.
Seguridad del hotel bajo mando. Hecho. Audio y video controlados. Hecho. Abogado presente. Hecho. La trampa estaba armada con la precisión de una línea de ensamblaje. Ahora solo faltaba que el ratón mordiera el queso. Escuché el murmullo de la gente en el lobby y el sonido del piano. Era el escenario perfecto para una lección magistral. A las 09:55 am, crucé el umbral que separaba la zona administrativa del área pública del hotel. El ruido de mis tacones sobre el mármol resonó con autoridad. Vi a Fernando a lo lejos, pavoneándose con sus amigos, y sentí una calma absoluta descender sobre mí. En ese momento, la madre preocupada que había llorado en silencio durante meses se desvaneció por completo, dejando paso a la mujer de negocios implacable que había construido un imperio de la nada. Me ajusté las gafas y levanté la barbilla. A las 09:55 am, yo ya no era su madre, ni su suegra, ni su cajero automático. Era su jefa, y estaba a punto de comunicarle su despido procedente. La risa de Fernando resonó en el vestíbulo, una carcajada forzada y estridente que intentaba enmascarar el pánico creciente que se filtraba por sus poros. Él miró la pantalla de mi tablet como si fuera un artefacto alienígena, negando la realidad con esa ceguera selectiva típica de los narcisistas acorralados. ¿Un PDF, Elvira? ¿En serio vas a arruinar mi boda con un archivo digital? Escupió con desdén, intentando arrebatarme el dispositivo con un manotazo torpe que esquivé con un simple paso lateral, un movimiento de tango que había aprendido años atrás. Luego, giró su furia hacia Paulo, agarrándolo por el brazo con una fuerza innecesaria que hizo que mi hijo hiciera una mueca de dolor apenas perceptible. Dile a tu madre que se largue, Paulo. Dile que este es nuestro momento y que sus trucos legales no tienen cabida aquí. ¡Habla ya!, gritó, sacudiéndolo como a un muñeco de trapo, esperando que la sumisión habitual de su esposo resolviera el conflicto que él mismo había provocado. Pero antes de que Paulo pudiera balbucear una disculpa o una súplica, el gerente del hotel, el señor Rivas, dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre mi yerno y yo con la autoridad de quien protege al cliente que realmente paga las facturas. «Disculpe, señor Fernando», intervino con voz grave y profesional, consultando una copia impresa del contrato que acababa de materializarse en sus manos. «Pero la documentación de la señora Elvira es impecable y está vigente. Según nuestros protocolos, ella es la anfitriona titular y tiene la potestad absoluta sobre las instalaciones. Si hay alguien que está aquí bajo condición de invitado, es usted. Le sugiero que baje el tono de voz si desea permanecer en el recinto». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Los decoradores y el personal de servicio bajaron la mirada, fingiendo ocuparse en sus tareas, pero con los oídos atentos al desmoronamiento público del novio perfecto. Fernando se puso rojo de ira, una congestión fea que subió desde su cuello hasta las orejas, contrastando con la palidez mortal de Paulo. Al poste ver que la vía de la intimidación directa había fallado, intentó una maniobra de recuperación de estatus, exigiendo lo único que creía que le pertenecía por derecho divino. «Muy bien, quédense con el vestíbulo si quieren», bufó, arreglándose la chaqueta del smoking con movimientos bruscos. «Dame la llave maestra de la suite nupcial, Rivas. Necesitamos retocarnos antes de las fotos oficiales. Y asegúrate de que suban una botella de champán, pero del bueno, no la basura que sirven abajo». Extendió la mano con la palma abierta, esperando el peso frío de la tarjeta llave electrónica, confiado en que al menos su santuario privado seguía siendo intocable. El señor Rivas ni siquiera parpadeó, simplemente giró la cabeza hacia mí, buscando mi aprobación con una leve inclinación de barbilla, transfiriendo públicamente el poder de decisión a mi persona. Yo sostuve la mirada de Fernando durante 3 segundos eternos, disfrutando de la confusión en sus ojos, antes de negar suavemente con la cabeza. «Lo siento, señor», dijo Rivas, volviéndose hacia Fernando con una frialdad protocolaria devastadora. «La suite presidencial ha sido reasignada por orden de la titular, para uso exclusivo de la dirección del evento. Sus pertenencias personales han sido trasladadas al vestidor de cortesía en la planta baja. Si necesita cambiarse,
El baño de caballeros del pasillo norte está disponible. Fue una bofetada sin mano, un despojo de privilegios que lo redujo de príncipe consorte a usuario de baño público, en cuestión de segundos. La humillación vibraba en el aire como una cuerda de violín a punto de romperse. Fernando soltó el brazo de Paulo y retrocedió un paso, dándose cuenta por primera vez de que el terreno bajo sus pies se había convertido en arenas movedizas. Sin la suite, sin la autoridad sobre el personal y sin el respaldo de la administración, su posición era precaria, pero su orgullo le impedía retirarse. «Vámonos al salón de cóctel, Paulo», ordenó, dándome la espalda deliberadamente, para intentar anular mi presencia. «Si ella quiere quedarse parada aquí con sus abogados, que lo haga. Nosotros vamos a beber y a celebrar con la gente que sí importa. No la mires, no le hables. Para nosotros, ella es invisible». Arrastró a mi hijo hacia las puertas dobles del salón, intentando recuperar el control de la narrativa mediante el aislamiento social, sin saber que yo ya había previsto ese movimiento. Me quedé sola en el vestíbulo por un momento, observando cómo las puertas se cerraban tras ellos, sintiendo una mezcla de triunfo táctico y dolor materno. Carlos Medina se acercó a mi lado, saliendo de la discreta sombra donde había observado el intercambio, y me entregó una copa de agua mineral. «Ronda 1 para la casa. Elvira», susurró, comprobando la hora en su reloj de pulsera de oro. «Has logrado entrar y desestabilizarlo. Pero ahora viene la parte difícil. Adentro hay 250 invitados que creen que eres la villana de la película. Fernando va a usar cada minuto del cóctel para vender su versión de la historia. Si entras ahí, será un campo de minas social. ¿Estás segura de que quieres hacerlo antes del clímax?» Tomé un sorbo de agua, sintiendo cómo la frescura calmaba la sequedad de mi garganta provocada por la tensión. Alisé las solapas de mi traje sastre, verificando que mi broche de diamantes estuviera perfectamente alineado. «No es una opción, Carlos. Es una necesidad. Si me quedo afuera, valido su historia de la madre ausente y rencorosa. Tengo que entrar, sonreír y dejar que él mismo se ahorque con su propia cuerda. La gente de nuestra sociedad tiene un olfato muy fino para la desesperación financiera, y Fernando apesta a insolvencia. Vamos a darle un pequeño empujón». Le ofrecí mi brazo a mi abogado y amigo, y juntos caminamos hacia las puertas del salón, listos para infiltrarnos en la fiesta que yo había pagado, pero a la que no había sido invitada. Al entrar en el salón de cócteles, el golpe sensorial fue inmediato. El aroma dulzón de miles de lirios blancos se mezclaba con el olor a canapés de salmón y perfumes caros. La iluminación era tenue y dorada, diseñada para embellecer a los invitados y ocultar imperfecciones, pero la tensión era palpable bajo la música suave de un cuarteto de cuerdas. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente cuando cruzamos el umbral. Vi cabezas girarse, abanicos detenerse y miradas que iban de Fernando, que estaba en la barra gesticulando frenéticamente hacia mí. Caminé con la serenidad de una reina que inspecciona sus dominios, saludando con asentimientos breves a conocidos y socios comerciales, ignorando los susurros que recorrían la sala como un reguero de pólvora. Pronto, un grupo de mis viejas amigas del club de jardinería, mujeres con collares de perlas y lenguas afiladas, se acercó con esa falsa preocupación que esconde una curiosidad morbosa. «Elvira, querida, pensamos que no vendrías. Fernando comentó algo sobre una indisposición tuya», dijo una de ellas, escudriñando mi rostro en busca de signos de debilidad. Sonreí con una dulzura gélida. «Oh, ya saben cómo es la juventud, siempre exagerando los detalles», respondí con voz clara, lo suficientemente alta para ser oída por el círculo cercano. Fernando está bajo mucho estrés financiero. A veces la presión de querer aparentar lo que no se tiene juega malas pasadas en los nervios. Yo solo estoy aquí para asegurar que la inversión familiar se ejecute correctamente. Sembré la duda con precisión quirúrgica y vi cómo la palabra financiero encendía alarmas en sus mentes calculadoras. Al otro lado de la sala, Fernando intentaba desesperadamente proyectar la imagen del anfitrión generoso y despreocupado. Lo vi llamar al jefe de camareros,
señalando una torre de copas vacías y exigiendo con gestos amplios y teatrales que se abrieran las botellas de reserva especial, esas Magnum de Dom Perignon, que cuestan $1000 la unidad. Quería ahogar la incomodidad de los invitados en alcohol caro, comprando su lealtad con burbujas doradas. Sacó una tarjeta de crédito negra de su bolsillo interior, esa tarjeta brillante que él creía inagotable, y la puso sobre la bandeja de plata del camarero, con un golpe seco de arrogancia, mirando hacia mi dirección con una sonrisa de desafío, como diciendo: «Mira cómo gasto tu dinero frente a tus narices». El camarero se retiró discretamente hacia el terminal de punto de venta portátil, y yo observé la escena con la paciencia de un francotirador. Vi el momento exacto en que la máquina emitió el pitido de rechazo, y la luz roja parpadeó. El camarero, un profesional entrenado para la discreción, volvió hacia Fernando y le susurró algo al oído, devolviéndole el plástico con delicadeza. La sonrisa de Fernando se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad. Intentó pasar la tarjeta de nuevo, insistiendo, alzando la voz lo suficiente para que los cercanos lo notaran. «¡Es imposible! ¡Prueba otra vez!», gritó, perdiendo la compostura. El camarero, incómodo, miró hacia mí a través de la sala, buscando instrucciones de la verdadera autoridad. Yo sostuve la mirada del camarero y negué imperceptiblemente con la cabeza, un movimiento de apenas milímetros que fue una sentencia de muerte para el brindis de Fernando. No autoricé el desbloqueo. No hubo rescate. El camarero se retiró, llevándose las botellas cerradas, y dejó a Fernando con la mano extendida y vacía frente a un grupo de inversores del Club de P. Campo. El murmullo en la sala cambió de tono. Ya no eran susurros sobre mi ausencia, sino sobre la solvencia del novio. Fernando golpeó la barra con el puño, frustrado, y vi cómo Paulo se encogía aún más en una esquina, dándose cuenta de que la red de seguridad mágica que siempre había existido había desaparecido por completo. Ese momento de pequeña victoria, verle incapaz de pagar una ronda de bebidas en su propia boda, fue el reverso intermedio que cambió la dinámica de la sala. Ya no era él, rey del baile. Era un impostor descubierto. Pero la batalla no estaba ganada. Fernando, ahora herido y humillado públicamente, se volvió peligroso. Lo vi susurrarle algo al oído a Paulo con una expresión viciosa, agarrándolo del brazo y señalando hacia el escenario principal donde los micrófonos esperaban para los discursos. No se iba a rendir, iba a escalar el conflicto. Si no podía comprar a la audiencia, intentaría destruirme verbalmente usando el micrófono, el único arma que le quedaba, y que creía gratuita. Las grandes puertas de roble del salón de baile principal se abrieron de par en par, y el maestro de ceremonias anunció con voz engolada: «Damas y caballeros, por favor, pasen al gran salón para el inicio de la ceremonia y los discursos de bienvenida». La multitud comenzó a moverse como una marea lenta de sedas y esmóquines. Fernando empujó a Paulo hacia adelante, lanzándome una mirada de odio puro al pasar junto a mí. «Esto no se queda así», masculló entre dientes, lo suficientemente cerca para que solo yo lo oyera. «Vas a desear no haber venido». Sonreí internamente. Él creía que el micrófono era su salvación, su oportunidad de venganza final. Caminé detrás de ellos, con Carlos a mi lado, acariciando la superficie fría de mi tablet dentro del bolso. Pobre Fernando. No sabía que yo no solo controlaba el bar, sino que también había reescrito el guión de su espectáculo final. El gran salón de baile del Hotel Imperial se abrió ante nosotros como una caverna, dorada, iluminada por docenas de candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado como lágrimas congeladas. Las mesas redondas, vestidas con mantelería de lino egipcio y cubiertas con vajilla de plata, estaban ocupadas por 250 invitados que representaban la crema innata de la sociedad local, desde banqueros de inversión hasta viejos amigos de la familia que habían visto crecer a Paulo. El murmullo de las conversaciones era un zumbido constante, una mezcla de cotilleos sobre el incidente de las tarjetas en el bar y especulaciones sobre la tensión visible en el rostro del novio. Yo entré la última, deslizándome por el lateral del salón con la discreción de una sombra, ubicándome estratégicamente cerca de la mesa de control de sonido, donde mis aliados técnicos esperaban la señal. Desde esa posición,
Tenía una vista panorámica del escenario, ese altar profano, donde Fernando planeaba consumar su golpe maestro de relaciones públicas. Fernando subió los 3 escalones hacia la tarima principal arrastrando a Paulo de la mano, con una urgencia que delataba su necesidad de retomar el control de la narrativa antes de que los rumores terminaran de hundirlo. Se paró frente al micrófono central, ajustando la altura con un movimiento brusco, y golpeó la rejilla metálica 2 veces con el dedo, produciendo un sonido sordo que retumbó por los altavoces y silenció la sala al instante. Su postura era agresiva, con el pecho hinchado y la mandíbula tensa, proyectando esa falsa seguridad de quien cree que tener un micrófono equivale a tener la razón. Paulo, a su lado, miraba al vacío, pálido y sudoroso, como un prisionero esperando la sentencia, incapaz de levantar la vista hacia la multitud que esperaba el tradicional brindis de bienvenida. «Buenas tardes a todos», gritó Fernando, su voz amplificada llenando el espacio con una jovialidad estridente y artificial. «Gracias por estar aquí en este día tan especial. Sé que aquí ha habido algunos contratiempos técnicos en la entrada y en el bar, pequeños malentendidos burocráticos que ya estamos resolviendo». Soltó una risa nerviosa que nadie secundó, y sus ojos barrieron la sala hasta encontrarme, parada en la penumbra lateral junto a una columna de mármol. Su expresión se endureció, transformando la sonrisa en una mueca de desprecio apenas disimulada. Sabía que ese era el momento. Iba a usar su plataforma pública para desacreditarme preventivamente, para pintar mi intervención financiera como la locura de una anciana celosa y posesiva. Pero, ¿saben? Lo importante es el amor y la nueva familia que estamos formando hoy, continuó, bajando el tono a una confidencia teatral. Lamentablemente, no todos entienden que cuando 2 personas se unen, necesitan espacio. Hay ciertas influencias del pasado, ciertas generaciones mayores, que no comprenden el concepto de privacidad y que creen que pueden comprar el afecto con cheques. La alusión era tan directa que varios invitados giraron la cabeza hacia mí, escandalizados. Fernando se estaba envalentonando, alimentándose de su propia retórica de víctima. «Mi suegra, Elvira, está aquí hoy, aunque le pedimos amablemente que nos diera nuestro espacio. Señoras y señores, es triste cuando una madre no sabe soltar, cuando no entiende que su tiempo de mando ha terminado y que ahora nos toca a nosotros decidir». La sala contuvo el aliento. El ataque era brutal, una violación flagrante de las normas de etiqueta social. Pero Fernando no se detuvo ahí. Estaba a punto de lanzar la estocada final, esa frase que había ensayado en su mente para destruirme moralmente frente a mis propios socios. Por eso, Paulo y yo hemos decidido que, a partir de hoy, nuestra vida será... No llegó a terminar la frase. En ese preciso instante, crucé la mirada con el técnico de sonido en la cabina elevada y asentí una sola vez, un movimiento seco y definitivo. El sonido se cortó abruptamente. Fernando siguió moviendo los labios, pero de los altavoces solo salió un silencio absoluto, dejando sus palabras venenosas flotando en el vacío, inaudibles y patéticas. Fernando golpeó el micrófono con la palma abierta, confundido, creyendo que era otro fallo técnico. «¿Hola? ¿Hola?», gritó a viva voz, pero sin la amplificación. Su voz sonaba pequeña, insignificante en la inmensidad del salón de techos altos. La gente empezó a murmurar, incómoda ante el espectáculo de un novio gritándole a un aparato inerte. Fue entonces cuando di la segunda señal. Las luces de los candelabros se atenuaron suavemente, sumiendo la sala en una penumbra dramática, y el proyector láser de alta definición cobró vida, disparando un haz de luz blanca hacia la pantalla gigante situada detrás del escenario, justo a las espaldas de Fernando y Paulo. No proyecté un video de sus infidelidades, ni una grabación de sus insultos. Eso habría sido vulgar, propio de un drama de televisión barata. Lo que apareció en la pantalla de 6 metros de ancho fue mucho más letal. Un documento PDF, nítido y brillante. Era el Acta de Modificación de Evento y Cancelación de Servicios Nupciales, firmado digitalmente a las 10:05 am de esa misma mañana. El encabezado del documento, con el logotipo del bufete de notarios y el sello del hotel,
Se leía con una claridad cristalina desde la última fila. Las palabras «cancelado» y «cambio de titularidad» estaban resaltadas en rojo sangre, dominando la visual de la sala. El murmullo de la multitud se transformó en exclamaciones de asombro ahogadas. Fernando se giró al ver el resplandor azulado sobre los rostros de los invitados y, al leer lo que tenía a sus espaldas, sus rodillas parecieron ceder por un segundo. La realidad legal, esa que él despreciaba tanto, se alzaba sobre él como un monolito ineludible. En la pantalla no solo se veía la cancelación, sino el motivo legal subrayado: incumplimiento de cláusulas de conducta y malversación de fondos del titular. La sala entera estaba leyendo, en tiempo real, que la boda no existía y que el novio estaba siendo acusado de robo. Fue una ejecución pública sin disparar una sola bala. Aprovechando la parálisis colectiva, el señor Rivas se acercó a mí y me entregó un micrófono inalámbrico de mano, el único que estaba activo en todo el sistema. Caminé hacia el centro de la pista de baile, saliendo de las sombras, iluminada por un foco cenital que el técnico encendió en ese momento. Mi voz, ahora sí amplificada y cristalina, llenó cada rincón del salón, resonando con la autoridad tranquila de quien posee la verdad y el edificio. «Disculpen la interrupción técnica, señoras y señores», dije, ignorando a Fernando, que me miraba con terror desde el escenario. «Creo que hay una confusión que es necesario aclarar antes de que sigamos bebiendo mi champán. El señor Fernando hablaba de privacidad y de generaciones que no entienden». Continué, caminando lentamente hacia el pie del escenario, obligándolo a mirarme hacia abajo, invirtiendo la dinámica de poder. Y tiene razón. Yo no entiendo la privacidad que se paga con mi dinero, mientras se conspira para incapacitar legalmente a mi hijo. Solté la bomba informativa con la misma calma con la que se lee un informe trimestral. Un grito ahogado recorrió la sala. Paulo levantó la cabeza de golpe, mirándome con los ojos desorbitados, escuchando por primera vez la verdad sobre el plan de su prometido. Señalé la pantalla gigante con mi mano libre. Como pueden leer, este evento de $550,000 ya no es una boda. A las 10:05 am, ejercí mi derecho contractual como única financiera y propietaria. Esta fiesta se ha convertido oficialmente en la gala inaugural de la Fundación Paulo S.A., dedicada a la educación financiera para jóvenes. Mis invitados, mis socios y amigos son bienvenidos a quedarse y disfrutar del banquete que ya está pagado. La orquesta tocará y la comida se servirá. Hice una pausa dramática, dejando que la noticia se asentara. Sin embargo, aquellos que vinieron exclusivamente por el novio, me temo que su anfitrión ya no tiene autoridad para validar sus invitaciones. Fernando intentó reaccionar, bajando del escenario hacia mí con los puños apretados, desesperado por recuperar el control. «Esto es ilegal. No puedes hacer esto. Soy el novio», gritó, su voz rompiéndose sin el micrófono. Me mantuve firme, sin retroceder un milímetro, protegida por la barrera invisible de mi estatus y por 2 guardias de seguridad que aparecieron discretamente a mis flancos. «Eras el novio, Fernando», corregí con frialdad. «Ahora eres simplemente un ex beneficiario de mi fideicomiso. Y hablando de beneficios, tenemos que ajustar cuentas antes de que te retires». Extendí mi mano abierta hacia él, con la palma hacia arriba, un gesto imperativo y humillante. «Consecuencia número 1. El coche», dije, elevando la voz para que todos escucharan. «El Porsche Macan negro que dejaste en el valet parking está a nombre de mi empresa, bajo un contrato de leasing para ejecutivos en funciones. Como ya no tienes ninguna función en mi familia ni en mi empresa, el seguro ha sido revocado hace 1 hora. Si intentas conducirlo, será reportado como robo vehicular. Pon las llaves en mi mano. Ahora». Fernando miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de lástima o de desprecio. Sus amigos influencers grababan la escena con sus móviles, transmitiendo su caída en directo, traicionándolo por un puñado de likes. Paulo seguía estático, en el escenario, paralizado por la revelación de la traición legal. Fernando, rojo de ira y vergüenza, metió la mano en el bolsillo y sacó el llavero con el escudo de Porsche. Lo golpeó contra mi palma con violencia
intentando salvar un último gramo de dignidad con un gesto brusco. Cerré el puño sobre el metal caliente, sintiendo la primera victoria tangible. Consecuencia número 2. La vivienda. Proseguí, guardando las llaves en mi bolsillo y sin dejar de mirarlo a los ojos. Mientras estábamos aquí, los cerrajeros han terminado de reprogramar las cerraduras biométricas del penthouse. El código que usabas esta mañana ya no existe. Tus maletas con tu ropa y tus efectos personales están siendo empacadas por un servicio de mudanzas y serán enviadas a un depósito temporal pagado por 3 días. Después de eso, es problema tuyo. No intentes ir al apartamento. La seguridad del edificio tiene tu foto con la etiqueta de persona non grata. No tienes casa a donde volver, Fernando. Él abrió la boca para protestar, pero el aire parecía habérsele escapado de los pulmones. La tríada de poder, coche, casa, dinero, se había evaporado en menos de 3 minutos. Le quedaba una última carta, o eso creía. Miró a Paulo, buscando manipularlo emocionalmente una última vez. «Paulo, ¿vas a dejar que me haga esto? Soy tu esposo», gritó hacia el escenario. Todos miramos a Paulo. Mi hijo temblaba, con lágrimas en los ojos, procesando la información de que su amor planeaba declararlo. Incapaz. Por primera vez en años Paulo no se movió hacia él. Se quedó quieto, abrazándose a sí mismo, y desvió la mirada. Ese silencio fue la sentencia final. Y consecuencia número 3. La reputación, concluí, dando un paso atrás para abrir el espacio visual. Carlos, muestra la última página. En la pantalla gigante, el PDF cambió para mostrar una lista de gastos de tarjeta de crédito corporativa, clubes nocturnos, relojes, lujos personales, todo fechado en semanas recientes, contrastado con las fechas en que supuestamente cuidaba a Paulo. No te echo por pobre, Fernando. Te echo por ladrón y por desleal. La fiesta se acabó para ti. Hice una señal al señor Rivas. Seguridad, por favor. Acompañe al señor a la salida. Asegúrense de que no se lleve ni una servilleta de lino. 2 guardias de seguridad inmensos, con trajes negros impecables, flanquearon a Fernando, tomándolo suave pero firmemente por los codos. Él intentó sacudirse, gritando insultos incoherentes, pero la fuerza física y la presión social eran aplastantes. Comenzó la caminata de la vergüenza, escoltado a través del pasillo central, que se abrió entre las mesas como el mar rojo. Los invitados se apartaban a su paso, evitando el contacto visual, como si su fracaso fuera contagioso. Lo vi cruzar las puertas dobles del fondo, gritando una última amenaza que nadie escuchó, expulsado del paraíso que creyó haber conquistado. Cuando las puertas se cerraron tras él, el silencio en el salón fue absoluto, denso, casi doloroso. Me quedé sola en el centro de la pista, bajo el foco de luz, sintiendo el peso de las 250 miradas. No había triunfo en mi corazón, solo el alivio exhausto de haber extirpado un cáncer. Me giré hacia el escenario, donde Paulo seguía de pie, solo, llorando en silencio. No subí a consolarlo inmediatamente. Él necesitaba sentir ese vacío, necesitaba tocar el fondo para poder empezar a subir. Levanté el micrófono una última vez. «La música, por favor», ordené con voz suave. La vida continúa. Y mientras la orquesta arrancaba con un vals titubeante, supe que la lección más dura acababa de ser impartida. No solo a Fernando, sino a mi propio hijo. Cuando la orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de un vals vacilante, no corrí a abrazar a mi hijo ni a secar sus lágrimas. En su lugar, caminé con paso firme hacia la mesa principal, esa que había estado reservada para los novios, y me senté en la silla central, indicándole a Carlos Medina que ocupara el lugar a mi derecha. Con una calma deliberada, tomé la botella de champán vintage de $5.000 que había sido destinada para el brindis nupcial, le quité el corcho con un sonido suave y me serví una copa llena, observando cómo las burbujas doradas subían a la superficie. Los invitados, todavía aturdidos por la brutalidad de la escena, me miraban con una mezcla de miedo y reverencia. Habían presenciado no solo una cancelación de boda, sino una demostración de poder matriarcal absoluto. Al verme beber, sola, tranquila y en control, entendieron que el caos había terminado y que el nuevo orden había sido establecido, uno a uno,
comenzaron a acercarse para felicitarme por la inauguración, aceptando la nueva narrativa sin chistar. Paulo bajó del escenario minutos después, arrastrando los pies como un condenado a muerte, con el rostro hinchado y la mirada perdida en el vacío de su propia ingenuidad rota. Se detuvo frente a mi mesa, esperando una reprimenda, un grito, o tal vez un consuelo que no llegó. No le ofrecí una silla ni le serví una copa. Lo miré a los ojos y le di su primera instrucción como hombre desheredado. Tienes 1 hora para ir al penthouse con la escolta de seguridad, recoger tus cosas personales en cajas de cartón y entregar las llaves magnéticas, le dije con voz neutra, sin rastro de ira. A partir de esta noche, tu residencia es el estudio de 40 metros cuadrados, cerca de la fábrica. El alquiler se descontará de tu nuevo sueldo de auxiliar administrativo. No hay chofer, no hay tarjetas, no hay mayordomo. Bienvenido a la vida real, Paulo. Los días siguientes fueron una tormenta de trámites legales y limpieza financiera que dirigí desde mi despacho con la precisión de un general en tiempos de posguerra. Carlos Medina se encargó de blindar la anulación del compromiso y de interponer órdenes de alejamiento preventivas contra Fernando, utilizando las grabaciones de seguridad como evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude. El penthouse de Mythiam, $800,000 fue puesto en el mercado de inmediato. Ver el cartel de «Se vende» colgado en esa terraza donde planearon mi destrucción me produjo una satisfacción mucho mayor que la vista panorámica. Recuperé el capital en menos de 3 semanas, reinvirtiendo cada centavo en la empresa, borrando así la huella física de su capricho inmobiliario. Fernando intentó demandar, por supuesto, pero se encontró con una muralla de burocracia y desprestigio social tan alta que tuvo que abandonar la ciudad, convertido en un paria tóxico para cualquier otra familia con dinero. Han pasado exactamente 6 meses desde aquella mañana en el Hotel Imperial, y mi rutina ha sufrido una transformación radical, pasando de la angustia nocturna a una serenidad productiva. Ya no me despierto a las 3 de la mañana esperando mensajes de texto, con crisis emocionales o demandas de dinero. Ahora duermo 7 horas seguidas, sabiendo que mis activos están seguros y mi conciencia tranquila. La soledad de mi casa ya no se siente como un vacío, sino como un espacio de paz merecida. He vuelto a centrarme en la expansión de la textilera hacia mercados asiáticos, viajando con la libertad de quien no tiene que preocuparse por lo que sucede en su retaguardia doméstica. La viuda amargada, que Fernando intentó pintar, ha desaparecido, reemplazada por una filántropa respetada que sabe exactamente cuánto vale su tiempo y su firma. Hoy es la inauguración oficial de la sede física de la fundación, un evento mucho más sobrio y significativo que aquella fiesta de disfraces que cancelé. Estoy en el vestíbulo del nuevo edificio, revisando los últimos detalles con mi equipo, cuando veo llegar a Paulo. No lleva un smoking de seda ni relojes de marca. Viste un traje gris de confección estándar que él mismo compró con sus ahorros y llega en metro porque le quité el acceso a la flota corporativa. Ha perdido 5 kilos, pero ha ganado algo que el dinero de su fideicomiso nunca pudo comprarle: postura. Camina con la espalda recta, con la dignidad del que se gana el pan, y saluda al conserje por su nombre, no con la arrogancia del patrón, sino con el respeto del compañero de trabajo. Su jornada laboral comienza ahora a las 07:00 am en el departamento de logística, revisando albaranes de carga y lidiando con camioneros, muy lejos de la oficina ejecutiva con aire acondicionado, que solía ocupar para jugar videojuegos. Al principio intentó rebelarse, quejarse de la dureza del horario y de la humillación de ser un empleado raso en la empresa de su madre. Mi respuesta fue simple: la puerta está abierta, Paulo. Puedes irte cuando quieras, pero fuera de aquí no tienes apellido, solo currículum. Se quedó, y poco a poco, entre el polvo del almacén y el cansancio real, empezó a entender el valor de las cosas. Dejó de ver el dinero como magia y empezó a verlo como el resultado de horas de vida invertidas. Lo observo desde la distancia mientras organiza las sillas para los invitados de la fundación. Hace 6 meses habría llamado a un mozo para que lo hiciera. Hoy carga las sillas él mismo,
sudando la camisa, sin esperar aplausos. Nuestra relación también ha cambiado. Ya no soy su cajero automático, ni su enemiga, soy su jefa y ocasionalmente su mentora. Las conversaciones en la cena de los domingos, la única vez que le permito venir a casa a comer gratis, ya no giran en torno a viajes a Bali o coches deportivos, sino sobre márgenes de ganancia, eficiencia energética y gestión de personal. Hay un respeto nuevo en su mirada, un temor reverencial que antes no existía. Ha descubierto que su madre no es solo una señora que firma cheques, sino una fuerza de la naturaleza que construyó el suelo que él pisa. La ceremonia de hoy está llena de caras conocidas, muchas de las cuales estuvieron presentes en el hotel aquel día nefasto. Al principio, hubo chismes y miradas de lástima, pero al ver la transformación de Paulo y la solidez de mi gestión, la lástima se ha convertido en una admiración silenciosa. He restaurado mi dignidad no borrando lo que pasó, sino utilizándolo como cimiento para algo nuevo. Cuando subo al atril para dar el discurso de apertura, no escondo las cicatrices de la batalla familiar. Las llevo como condecoraciones. Hablo de la responsabilidad, del peso de la herencia y de la importancia de la educación financiera. No como teoría, sino como supervivencia. La audiencia asiente, reconociendo la verdad dura detrás de mis palabras. Paulo está de pie al fondo del salón, cerca de la puerta de salida, con una carpeta de documentos en la mano, listo para asistir si hace falta, pero sin buscar protagonismo. Cruzamos miradas por un instante. No hay sonrisas fáciles ni gestos de cariño desbordante. Eso sería falso. Lo que hay es un entendimiento mutuo, un pacto de no agresión y de crecimiento constante. Él sabe que está a prueba, que la herencia ya no es un derecho de nacimiento, sino una conquista diaria. Sabe que si mañana vuelve a caer en la trampa de las apariencias, yo no dudaré en volver a cerrar el grifo. Esa certeza, ese límite claro y electrificado, es el mejor regalo que Fe he podido darle. El costo financiero de la no boda fue de $550,000, una cifra que muchos considerarían una pérdida catastrófica. Yo lo he reclasificado en mis libros contables como gasto en formación ejecutiva de alto nivel. Ese dinero no compró una fiesta, compró la caída de un parásito y el despertar de un hombre. Si hubiera permitido que la boda siguiera adelante, habría perdido millones y, lo que es peor, habría perdido a mi hijo para siempre en un laberinto de manipulación y drogas sociales. A veces, la única forma de salvar el edificio es demoler la fachada podrida, aunque el polvo nos ahogue por un momento. Al terminar el evento, mientras los invitados disfrutan de un vino modesto pero honesto, Carlos Medina se acerca con 2 copas. Me tiende una y chocamos el cristal con suavidad. «Lo has logrado, Elvira», dice, mirando hacia donde Paulo está explicando el proyecto de la fundación a un grupo de estudiantes. «Has recuperado el control». Asiento, tomando un sorbo pequeño. No siento euforia, solo la satisfacción del deber cumplido. La vida ha vuelto a su cauce, el río de dinero fluye hacia donde debe, y los lobos han sido expulsados de la aldea. He aprendido que el amor de madre no consiste en evitarle el sufrimiento a los hijos, sino en darles las herramientas para que sobrevivan a él. Me acerco a Paulo antes de irme. Él se tensa ligeramente, todavía acostumbrándose a esta nueva dinámica. Le ajusto el cuello de la camisa, que está un poco torcido, un gesto maternal que me permito por primera vez en meses. «¿Estás cansado?», le pregunto. «Sí, mamá. Los pies me matan», responde honestamente, sin queja, solo como un hecho. «Bien», le digo mirándolo fijamente a los ojos, viendo por fin un brillo de madurez que nunca tuvo antes. «El cansancio es la prueba de que estás vivo y de que estás construyendo algo propio. Mañana a las 7 en punto, Paulo. No llegues tarde». Él asiente, endereza la espalda y vuelve al trabajo. Lo veo alejarse y siento que, por primera vez, el futuro de la empresa y de mi familia tiene una oportunidad real. Me doy la vuelta y salgo del edificio hacia mi coche, donde el chofer me espera para llevarme a casa. Miro por la ventanilla la ciudad iluminada, pensando en todas las madres que, como yo, confundieron darlo todo con darlo mejor. Yo tuve que
Aprender a la fuerza, en público, y a un precio altísimo. Pero la lección ha quedado grabada a fuego en el ADN de esta familia. Saco de mi bolso el contrato antiguo, el de la boda, que llevo siempre conmigo como un recordatorio, y lo rompo en 4 pedazos precisos antes de dejarlo en la papelera del coche. La historia de la víctima se acabó. La historia de la matriarca apenas comienza. Mientras el coche arranca y me alejo de la fundación, pienso en la frase que resume estos últimos 6 meses, de dolor y reconstrucción. Una verdad que debería estar escrita en la entrada de cada banco y de cada hogar. Sonrío levemente. Cierro los ojos y me repito la lección final. Un hijo es sangre, pero un heredero se construye. Y hoy empecé a construirlo de verdad.